papelón de la nata. Antes de pasar a la enésima opereta autovictimizante con el fin de tapar el tremendo papelón en que incurrió Canal 13 el domingo, las declaraciones de la nata de esta mañana, con dolor lo decimos, sintonizan a la perfección con las de su tocayo Porcelito. Acá, ¿sabes lo que hace falta, hermana? Que vuelvan los militares y que hayan 20 millones de desaparecidos. Que vuelvan los militares y que hayan 20 millones de desaparecidos. Me molesta que haya un montón de tipos del aparato de publicidad del gobierno que quieran poner en duda lo que nos pasó. Me parece que es igual a la dictadura cuando decían algo habrá hecho. Me parece que es igual a la dictadura cuando decían algo habrá hecho. Esto no es distinto a lo que le pasó acá a 30.000 personas en la dictadura, ¿me entendés? Esto no es distinto a lo que le pasó acá a 30.000 personas en la dictadura, ¿me entendés? Que te chupan en un lugar los tipos de los servicios de inteligencia y te interrogan. Ya volveremos a esta maniobra con tanto sabor a repetida, cuyo objeto parece ser pasar a segundo plano el papelonazo que Mañeto y la nata se mandaron el domingo y que aquí detallaremos. Así habían promocionado la cobertura de los comicios venezolanos. Jorge Lanata vuelve a Venezuela para mostrarte desde adentro las elecciones más calientes y polémicas del continente. En contraste con tan fastuosa promesa, tras conocerse la derrota de su candidato, un tristón la nata mandó rapidito el corte que fue interminable. Luego el programa se despidió por primera vez en su ciclo antes de las 12. Ahí, el contraste con la promesa de programa especial. El candidato Hugo Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos. Terminó la incógnita, escuchaba recién al Consejo Nacional Electoral anunciando que ganó Chávez con el 54.42%, frente a Capriles con el 44.97%, y empezaron los festejos. Vamos a un corte, venimos a hacer un segundo, dale, quédate ahí. De El Peronauta. ¿A la nata lo censuraron o terminó abruptamente el programa por el papelón? Se nos fue el programa, nos vemos el domingo que viene. Chau. Pero Jorge no habría de volverse con las valijas vacías. Twitter del diputado Jorge Rivas. Más de 12.000 periodistas se acreditaron en Venezuela para cubrir las últimas elecciones. El único que denunció... Bueno, la noticia tiene carácter de urgente porque ha generado mucha preocupación la situación de Jorge Lanata en Venezuela. Gravísima situación con Jorge Lanata en Venezuela. Jorge Lanata y el resto de los periodistas del equipo del 3 y de TN envueltos en una situación confusa. La situación preocupante es que han sido retenidos allí en el aeropuerto antes de abordar el avión sin ninguna causa aparente. Bueno, estamos con cierta preocupación. Nuestros compañeros fueron retenidos bajo amenaza de quitarles el material de trabajo. Felizmente hasta ahora a ningún periodista argentino le ha pasado lo que a la nata le ha pasado en Caracas. Pero hay que preguntarse si no estamos lejos de que eso nos pase acá. Nos borran las computadoras, nos borran los teléfonos y se quedan con los discos del canal. Facebook de Lorena García. Hola Jorge, te cuento que el resto de los periodistas del mundo usa Dropbox para mandar notas, archivos, etc. Probalo, es excelente, no se pierde ni borra nada. Dicen que inteligencia le dijo al embajador que vos provocaste con una carpeta. De ninguna manera, la carpeta la mostraste al aire. Explícame qué es provocar con una carpeta. ¿Qué hice? ¿Le metí una carpeta en el culo al tipo? ¿Qué es provocar con una carpeta? Ahora, lo que es increíble es que el embajador parezca un funcionario chavista en la embajada argentina, porque el embajador tendría que estar acá para defenderme a mí, no para defender a los chavistas. Se plantea esto de que había habido supuestamente extracción de material. Claro, el periodista Lanata denuncia que le borraron la información de las computadoras y retuvieron material, teléfonos y computadoras. Bueno, con eso volví a llamar al ministro del Interior, rápidamente me dijo que no era así, pero que me pusiera en contacto, que me iba a llamar directamente el jefe del Servicio de Inteligencia de Venezuela. Hablé con el general a cargo de ese servicio
y me planteó que en realidad no había habido ninguna extracción de material, ni se había sacado o borrado material de ningún lado, ni de celulares ni de computadoras. Eso me lo aseguró, más, obviamente que le pregunté si yo le podía decir esto oficialmente, me dijo que sí. Me dijo también que había habido una especie de provocación en la salida de este grupo, mostrando una carpeta... ¿Por parte de quién? Por parte del periodista de la Nata, mostrando una carpeta del servicio de inteligencia muy visible. Eso el personal de la salida lo retiene para consultarlo por qué tenía esa carpeta del servicio de inteligencia. Le digo, es como entrar o salir de Estados Unidos con una carpeta de la CIA en la mano. Seppi es un hijo de puta. Es un hijo de puta, no tengo absolutamente ninguna duda. Y la confirmación de que el gobierno venezolano, o por lo menos la publicación oficial del gobierno venezolano, de que no hubo sustracción de material ni se le borraron datos. Tal cual, eso me lo aseguraron. Yo llamo al embajador en el medio del aeropuerto diciéndole a su celular: embajador, siempre habla Jorge Lanata. En este momento nos están secuestrando. En este momento nos están secuestrando. Somos 7 personas. Estamos rodeados por 8 personas de civil sin identificación. Vamos a hablar un poco de Lanata. Yo por lo menos he hecho coberturas en el exterior. No es tan infrecuente que te demoren. No es tan infrecuente. Ahora, de una demora a un secuestro me parece que hay una distancia grande, muy, pero muy grande. En este momento nos están secuestrando. Está planteado desde el Grupo Clarín como si fuera un hecho gravísimo. Gravísima situación con Jorge Lanata en Venezuela. Me parece un hecho menor, no me parece un hecho grave. Hoy es curioso, los dos diarios del Grupo Clarín hablan más de Lanata que de Chávez. Pero realmente me parece que el despliegue mediático que hace el Grupo Clarín es desproporcionado. Y me parece que tiene más que ver con la pelea esta ya muy fuerte que hace 4 años mantiene el grupo con el gobierno que otra cosa. Este procedimiento de rutina, porque en ningún momento estuvo detenido, allí se le revisa el material y bueno, rápidamente cuando nosotros actuamos, se enteraron que además eran periodistas de Argentina, rápidamente lo liberaron. Por eso pasó esto, digo, de esta hora y cuarto, más o menos desde que lo retienen hasta que sale. Lleno de odio, resentimiento y nuevos amigos, Lanata pronunció la frase de la que jamás podrá volver. Me parece que es igual a la dictadura cuando decían algo habrá hecho. Esto no es distinto a lo que le pasó acá a 30.000 personas en la dictadura, ¿me entendés? Los exabruptos son producto de la falta de credibilidad. Es que Jorge cada día resulta menos confiable y en su mismo grupo lo toman para la chacota, ¿vio? Cuando arrancó su programa lo rotularon La Nada y ahora se mofan de sus ínfulas detectivescas. Clarín Web TV, segundo programa de La Nada en el 13. La Nada en el 13. Publicación del Grupo Clarín. Ojo con 007. Como bien decía ayer Cintia, de los más de 12.000 periodistas que estuvieron en Venezuela, el único que tuvo problemas fue Lanata. Y encima al llegar y al irse. Podría decirse que si alguien es el único en tener problemas siempre, el problema es ese alguien, ¿no? Bueno, desde que llegamos a Tucumán, que nos estuvieron siguiendo. 2 coches de espías de Alperovich que nos iban siguiendo por toda la ciudad. Y de otro, cuando ya se dieron cuenta que estábamos, nos echaron a patadas. Uno de los hoteles era el de Cristina, el otro el de Néstor. Gravísimo el equipo de Periodismo para Todos de Jorge Lanata, que estaba trabajando en Jujuy, fue atacado y robado. Vas a ver lo que pasa en Formosa. Yo estoy muy impresionado con lo de Formosa. Vos fíjate cómo nos recibió un periodista muy cercano al gobierno. La historia del miedo estaba muy presente en San Martín de los Andes. Llegamos y nos decían que estaban organizando un escrache contra nosotros. El hijo de Copetti nos siguió con un auto durante toda nuestra estancia ahí. Mira, es ese auto blanco que ves ahí. A 4 días de las elecciones presidenciales en Venezuela, Jorge Lanata y el equipo de Todo Noticias fue demorado. El periodista fue además sometido a un extenso interrogatorio, le abrieron la valija, le preguntaron en qué países había estado y cuál era el motivo por el cual estaba en Venezuela. Enseguida los detalles. Todo padre le ha enseñado a sus hijos la fábula del pastor y las ovejas. Y el día en que el plagiador serial diga la verdad, ya nadie le creerá.